Pablo Medina es un rostro de esta pantalla con testimonios importantes en la hora decisiva de Venezuela. Es un autor consagrado. Hay un libro que estamos promoviendo para su lectura. Su título es Carecrimen y tiene muchas verdades sobre la situación de Venezuela y cómo ha sido un largo periodo histórico que les ha tocado sufrir a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. La cantidad de expatriados de venezolanos en el exilio es algo horrible, algo que no se registraba tanto en décadas anteriores, como tampoco ocurría con los cubanos. Salían, veían el mundo y regresaban orgullosos a la isla. Ese es el mismo destino que hemos compartido con los venezolanos en esta lucha que nos han impuesto las dictaduras. Pablo Medina, bienvenido, gracias por su tiempo otra vez. Gracias, otra vez, aquí estamos, muy agradecidos por todas estas conversaciones. En este libro, Carecrimen, y como parte de su recorrido en cuanto a los testimonios y su apego por la verdad, usted ha dicho en más de una ocasión que a Hugo Chávez le inocularon la enfermedad que posteriormente lo llevó a la muerte. ¿Por qué usted dice esto? Mira, Sánchez, gracias. Yo tuve la fortuna de ser una persona informada, ¿no? Gracias a Dios. Eso me salvó de muchos atentados y de muchos problemas. Estar bien informado. Yo conocí a una persona precisamente cuando fui por primera vez a Brasil, a una reunión con el Foro de Sao Paulo. Conocí a una muchacha que después yo la llamaba la comandante Coral, que estaba bien informada y fue la que me suministró por primera vez un dato decisivo, que fue que en el mes de junio de 2010, el G2 cubano se llevó los restos del libertador Simón Bolívar, que nadie lo había tocado desde que llegaron en 1842 en el Panteón Nacional. Se los llevó el G2 cubano. Ese dato me quedó acá. Después de ese dato, vino el acto que hizo Hugo Chávez un mes después, el 14 de julio del 2010 a la 1:14, cuando profanó la tumba del Libertador. Y después, esos dos actos me quedaron en la cabeza. Y luego, cuando el 5 de marzo en el 2012, ya muerto Chávez, Nicolás Maduro dice, el 5 de marzo a Hugo Chávez le inocularon el cáncer. Fue el propio Nicolás Maduro. Entonces, con esos tres elementos yo comienzo a investigar. Bueno, y esa era la relación de Fidel Castro con Hugo Chávez, que Fidel Castro, para quitárselo de encima, le habla de que haga un acto de, digamos, con primero masones y babalaos, para que él aparezca ante la opinión pública como el nuevo libertador. Entonces inventan llevarse de Paitia, es un pueblito que está ubicado en Perú, donde pasó sus últimos días Manuel Azaña con sus dos negras, dos esclavas. Ahí llegó Garibaldi, Simón Rodríguez, el gran pescador de Gallena, iban a visitarla. Entonces de ahí llevaron tierra de Paitia, llevaron tierra de los Teques, donde actuaba el gran cacique Guaycaipuro, y además de esos dos elementos, los restos del Libertador que ya se habían llevado un mes antes. Por esos restos le habían inoculado polonio 14. Entonces, esa noche, o ese día, porque era 14 de julio, a la 1:14, primero estuvieron los masones, porque Bolívar era masón, y entonces hicieron con los masones pues una entrada supuestamente pues a los restos del Libertador. Ya eso no eran los restos del Libertador, los habían ocultado,
y llevaron una osamenta diferente, que es la que le colocaron el polonio 14. O sea, en orden consecutivo, primero extrajeron presuntamente los restos del libertador Simón Bolívar, acción que usted le adjudica a través de este testimonio al G2 cubano. Posteriormente fue profanada esa tumba que nunca antes había sido abierta, en la que estaban reposando los restos del libertador. Además de esto, usted nos aporta que fue una exigencia, habría sido una exigencia del dictador Fidel Castro instruir al también dictador, en ese momento líder bolivariano, por llamarlo de alguna manera, Hugo Chávez, para que recibiera todas estas ofrendas, que son exvotos de la tradición popular, que tienen que ver con la masonería, tienen que ver con el tema de la tradición afrocubana, sus mezclas, y era como hacer un ceremonial en el que participaran supuestamente los restos, lo que quedaba de esa osamenta del libertador, como para convertir, abro comillas, místicamente a Hugo Chávez en el nuevo libertador o en el nuevo Simón Bolívar. Esos huesos, que ahora sabemos que esa osamenta, ese polvo, no sería el de Simón Bolívar, porque ya había pasado mucho tiempo como para que quedase tanto para hacer una ceremonia. Allí aparecieron otros huesos, otros restos, a los cuales le habrían adicionado un elemento químico que usted menciona, cuyo nombre es polonio 14. Esto es lo correcto. Hasta ahí el cuento. Y entonces, ese polonio 14 interactuó con la piel de Hugo Chávez como parte de la ceremonia. Exacto, porque una vez que se va, primero se inicia con los masones, porque Bolívar era masón, ellos se van, solamente le dan entrada, no participaron en eso, sino como el ritual, más nada, ¿no? Y se quedan los babalaos cubanos, un grupo. Y una vez que la primera parte fue pública, una vez que cierran el féretro, entonces, bueno, se llevan esos huesos, que yo con un grupo de médicos le dije, esto no puede ser osamenta del libertador, huesos normales, los que aparecen públicamente, ¿no? No pueden tener 184 años que tenía, era colágeno prácticamente, ¿no? Lo que tenía el libertador, pues si hubieran sido los restos verdaderos. Estos son unos huesos prácticamente normales. Bueno, ahí le colocaron polonio porque además en Cuba, en Holguín, hay una fábrica para inocular cosas, ¿no? En Holguín. Bueno, entonces, una vez que todo el mundo se va, eso estaba lleno de chavistas, de los cuales 13 murieron casi inmediatamente después, por cierto, ¿no? Eso quería preguntarle, porque si estuvieron en contacto con el polonio, ¿cómo es probable que el único que enferme y muera sea Chávez? No, pero el acto público fue ese. Luego, una vez que se va todo el mundo, un grupo de soldados en la ceremonia, vestidos de blanco, se llevan la osamenta a otro lugar, y ahí es donde estuvo Hugo Chávez encima de todos esos huesos con polonio 14, pero él solo, con lo avalado, haciendo ceremonias y cosas, ¿no? Ahí es donde se contamina. Y al año aparece el cáncer, un cáncer en la pelvis, un año después, aproximadamente junio, julio del año 2011, que un médico, su médico particular, lo hace público por primera vez, y yo comienzo a investigar a partir de ahí. Nicolás Maduro lo dice en público. Sí. ¿Lo hace una sola vez, luego no habla más de esto? No, después lo repitió una mujer allá llamada Fosforito, que fue la que promovió en las cárceles, reunió 50.000 malandros, le daba formación política, que fue el Tren de Aragua posteriormente. Ahora, ¿Nicolás Maduro lo hace por bruto o por torpe? Yo creo que por las dos cosas. Por las dos cosas. Sí. Nunca más lo repite. Nunca más. O sea, y lo atajaron rápidamente. Claro, seguramente, ¿qué pasa? ¿Estás hablando? Loco. Claro. Entonces yo comienzo a investigar todo, a unir toda esta información. Por eso hice la entrada de esta manera para explicar cómo fue el proceso que yo hice de investigación, y está en el libro Cara de Crimen. Hay un año de tiempo como para que aparezca el diagnóstico médico
después de esta ceremonia, como al año es que le sale el cáncer Claro, a Chávez. sí, y su médico particular lo dijo y tuvo que irse del país. ¿A dónde se fue ese médico? No sé, pero se fue. Era su médico y se fue porque No hemos sabido más de ese médico. no, yo no supe más. Y bueno, yo comencé me preocupó tanto eso, pero nadie lo decía en el país. La oportunidad que yo tuve fue cuando el presidente Uribe invitó a todos los precandidatos que estábamos en unas primarias, ninguno fue, yo asistí, me pareció que había que hacer recíproco con él, que ha sido muy Claro. valiente, y con Venezuela, y ahí yo lo digo por primera vez. ¿Cuánta gente había ahí cuando usted lo dice? Como 60, 80 venezolanos y bueno. O sea, era una bomba de expansión masiva lo que usted estaba haciendo. Había mucha gente para cacarear Sí. ese huevo. Sí, bueno, después yo lo dije, regresé y lo seguí explicando porque me parecía que era un peligro. Yo decía, la muerte de Chávez es inevitable, va a ocurrir, porque es un cáncer en la pelvis muy furioso, ¿Cuánto tiempo estuvo Chávez aquejado de la enfermedad? aquejado. ¿Sí? Desde ese momento que se lo descubrieron, fue un cáncer que se lo comió. Fíjate tú, ¿Duró qué tiempo? desde el momento del ¿Diagnóstico? diagnóstico, eso fue como junio, julio del 2011, año y medio. Año y medio. Año y medio. Y eso llevó muchos viajes a Cuba para ser atendido. Sí, se pasaba en Cuba, pero lo que hacían era, nunca dieron un parte médico. Yo fui 2 veces a la Corte Suprema de Justicia, porque establece la ley que cuando el presidente se enferma, el Tribunal Supremo debe nombrar una junta médica para examinarlo. Yo fui 2 veces a solicitar eso. Pero la Asamblea Nacional nunca, siempre le daban permiso violando la ley y nunca le pedían el informe médico. Había una complicidad del alto mando militar, del Consejo Nacional Electoral, del Parlamento. Yo estaba solo prácticamente, apoyado por Dios, obviamente, ¿no?, para denunciar todas esas cosas. Usted también ha asegurado en entrevistas anteriores que a Hugo Chávez prácticamente le cortaron las amígdalas en Cuba cuando estaba gravemente enfermo. Sí, no solamente las amígdalas. Y el Pollo Carvalho lo dijo también hace tiempo. A él le cortan una pierna. Perdió una pierna. Era la noche del 8 de diciembre cuando se despide Venezuela, tenía una pierna menos. Y además los testículos y el pene. ¿Y por qué le habían hecho todas esas laceraciones de su cuerpo? El cáncer se lo había comido. El cáncer. O sea, en el momento de esa despedida ya le estaba mutilado de esa manera. Mutilado. Sí, señor. ¿Por qué entonces un hombre que muere sin la capacidad de poder hablar, porque le habían hecho todas estas intervenciones quirúrgicas terribles, unas como consecuencia del cáncer, otras por miedo a que hablara, ¿por qué entonces en el momento real de su muerte se oculta durante tanto tiempo la noticia? Bueno, en forma oficial y la complicidad política en Venezuela. ¿Cuándo murió exactamente? El 30 de diciembre del 2012 y lo cremaron en el 2006. Enero del 2006 lo cremaron y lo metieron en un columbario, está debajo de la Plaza de la Revolución. ¿Murió en qué año exactamente? Del 2012. 2012. Año y medio después que Pero luego esa noticia se da a conocer unos meses después. Bueno, pero el padre Palmar y yo fuimos los únicos en Venezuela, el sacerdote Palmar y yo, que dimos esa noticia. Que tuvieron acceso a esa noticia. Sí, y la gente lo sabía. ¿Por qué lo sabían sin revelar sus fuentes? ¿Cómo lo supo usted que era real? Bueno, yo tenía una persona que estaba muy cerca de Fidel Castro. Por eso yo te decía, te hablé de la comandante Coral al inicio, de esa mujer, que ella me llama a las 7 de la mañana del 30 de diciembre. Lo desconectamos. Después me llamó una persona, un babalao que está muy cerca de Fidel Castro. Sí, ciertamente lo desconectamos. A las 7 de la mañana me llamaron del día 30. ¿Ese babalao había estado en la ceremonia del Polonio? No, no estuvo. No estuvo, estuvieron otros.
No, en realidad... Eran muchos babalaos los cercanos entonces. Era un grupo de babalaos, pero yo nunca pregunté los nombres. La identidad no la La identidad no la pregunté, sino la presencia del grupo. Puede ser que haya estado. ¿Ah? Puede ser que ese babalao que le dio usted la confirmación haya estado. Es posible, es posible. Pero bueno, esa ¿Qué es lo que hay entonces reposando en ese cuartel de la montaña? ¿Qué hay de Chávez ahí? El muñeco de cera. Un muñeco de cera. Estos tipos son tan farsantes, tan criminales, que además de salieron del hospital militar donde supuestamente estaba Chávez, nunca estuvo, y yo lo escribí en un libro anterior que se llama El Gran Engaño, anterior a Cara y Crimen, y yo recorría, yo me metía al hospital militar, yo lo chequeaba. Bueno, y salieron de ahí con una carroza, un carro fúnebre traído de Colombia, de la funeraria San Vicente, y el muñeco de cera que lo trajeron de Madrid, del Museo de Cera, ahí lo fabricaron. 2 muñecos de cera. Pero la gente cuando veía el muñeco, que conocía a Chávez, se daban cuenta que no era él, un muñeco perfecto, porque Chávez tenía una verruga acá. Porque dicen que los que negocian con el tercio aquel, le sale una verruga, pero ciertamente Chávez tiene una verruga acá, y la gente veía, no tiene la verruga. Bueno, y ese día hizo un sol inclemente, la gente marchando a un sol, una temperatura enorme, llorando un muñeco de cera. Cuando caiga entonces la dictadura, hay que ir al cuartel de la montaña, hay que romper esa tumba, hay que sacar lo que está ahí, ¿sí?, para ver si le hacemos la prueba de ADN y un muñeco de cera, ¿no? Claro, exactamente. Fíjate tú que cuando la gente salió en la calle, una parte fue allá arriba a buscar el muñeco de cera. Y esa es una de las decisiones que tenemos el Parlamento Libertador. Porque eso hay que aclararlo. Esa es una mentira muy grande. Y ubicar los restos del Libertador para que descanse en paz. Ayer yo dediqué un video en homenaje al Libertador. ¿Dónde habrán ido a parar? Si los llevaron a La Habana, probablemente sigan en Cuba. Sí, no tengo la menor idea. Lo poco que queda, ese polvo, ese colágeno, como dice usted. Pero se lo llevó al G2 cubano. Esa es una pista. Y esa pista la vamos a seguir de una u otra manera. No importa lo que quede va a tener el ADN de la libertad. Así es. Porque es el ADN del libertador. Y el ADN es algo que ninguna dictadura del mundo, sin importar cuál sea, pueden destruir. Es irrompible. Eso está por encima de todo. Y en algún momento aparecerá para darle más luz a los pueblos del mundo y especialmente al pueblo de Venezuela. Pablo Medina, con un testimonio de lujo que compartimos solo aquí, donde hay puertas abiertas para la palabra, la opinión y la libertad. Gracias por volver. Feliz año. Pronto. Pronto nos vemos. Nos vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viéndonos y esperando que ocurra lo que hay que ocurrir en Venezuela. Falta menos. Falta menos. Falta menos. Pausa y volvemos.